Bienvenidos a todas y a todos. Vamos a empezar la mesa de debate sobre el estado de nuestros conservatorios, principales problemáticas y perspectivas de futuro. Gracias, Javi. Bueno, lo primero es la existencia de esta relación entre las distintas asociaciones de alumnos de los conservatorios superiores de Andalucía y, en concreto, Asamblea Confuria por organizar este encuentro. La mesa de debate de hoy se plantea a raíz de un escrito redactado por nuestro compañero Carlos Janeiro, del Conservatorio Superior de Música de Málaga, y presentado a finales del mes pasado, en el que los estudios superiores de arte solicitamos la creación de una universidad de la arte. A raíz de esto decidimos hablar sobre la situación de los conservatorios superiores de música de Andalucía, pero antes de comenzar me gustaría presentar a las personas que van a formar parte de esta charla. En primer lugar, el ya mencionado Carlos Janeiro, que es alumno representante del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Encantado. Sara Aranda, alumna del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada y nuestra representante. Francisco Ferri, del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Buenas. Y Víctor Baez y Javier Cruz, del Conservatorio Superior de Música Andrés de Valdelvira de Jaén. Oli. Y por último nos queda el Conservatorio Superior de Córdoba, que es una muchacha que por desgracia se está retrasando porque venía en un BlaBlaCar, que bueno, pues a veces estas cosas se retrasan, y esperamos que llegue pronto, y se llama Teresa. Cuando entre, pues os la presentaremos. Y por otro lado, para encauzar la charla, vamos a estar Raúl Burgos y yo que me iré en algún momento y entrará mi compañera Begoña en mi lugar. Por ello os pedimos que si tenéis alguna duda o intervención que queráis hacer mientras están hablando los compañeros, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis añadir, pedimos que por favor pidáis el turno de palabra o bien escribáis directamente la pregunta en el chat, y al final de cada uno de los bloques de preguntas que se le van a hacer a los representantes de los centros, daremos paso a estas preguntas entre Begoña y yo. Y bueno, ya para entrar un poco en lo que nos trae aquí, nos gustaría primero saber un poco cómo funcionan las asociaciones de estudiantes en vuestro centro, que cada uno haga un pequeño resumen de cómo están funcionando este último año, y ya empezamos con las preguntas planteadas anteriormente. Pues empezamos, por ejemplo, por Málaga, seguimos por Sevilla, Jaén y Granada, por ejemplo. Vale. Bueno, pues veréis, mi asociación, que por lo general es una asociación bastante activa, por lo menos desde los últimos 2 años y medio o así, que he tenido yo el gusto de presidirla. La verdad es que ha sido siempre una agrupación muy activa y, sobre todo, bueno, pues ha podido solventar más o menos de la manera que se ha podido los problemas que han tenido pues los distintos grupos de alumnos, así como hemos llevado a cabo la organización de cursos y cosas de este estilo. ¿Cuál es el problema que hemos tenido este curso? Bueno, este curso en cosa de menos de un mes, yo dejaré de ser presidente de la asociación porque, bueno, ya toca dar el relevo. Y la cosa es que este año, con esto de las medidas por el COVID y tal, desde la dirección de nuestro centro, pues estuvimos hablando con jefatura y desechamos la idea de hacer cursos instrumentales este año. Eso, sumado a que yo no soy este año alumno como tal del conservatorio, porque estoy haciendo un paroncillo para estudiar mi oposición, y que el resto de mis compañeros, pues bueno, son fechas complicadas, como todos sabéis, ha hecho que la asociación pues haya pasado, en lugar de ser algo presencial, activo, que teníamos reuniones prácticamente todos los meses y movíamos cosas prácticamente pues casi todas las semanas, si no todas las semanas, si bien, bueno, o mover cosas referentes a problemáticas del centro o bien impulsar pues distintas movilizaciones o distintas charlas o distintas historias para que la gente del conservatorio mejorara un poquito su calidad de vida. Pues este año la cosa está un poquito paradilla. No está pagada, por supuesto, porque, bueno, tomamos la decisión, entre otras, de, por ejemplo, renovar a todo el mundo la inscripción a la asociación gratuitamente, así como permitir que la gente se inscribiera
de cero también a coste nulo, y eso ha hecho que tengamos un aumento todavía mayor de los asociados. Ahora mismo, pues, no sé si estamos ya en las 3/4 del alumnado, pero bueno, el número de todas formas. Y prácticamente a lo que nos dedicamos estas fechas, pues es más que nada a estar ahí para intentar ayudar al resto de los compañeros en cualquier cosa que les haga falta. En estos últimos 2 meses estamos moviendo, junto con un colectivo de alumnos de piano, una movida para que se intente mirar de otra forma el plan de estudio o se intente enfocar algunas asignaturas que en la especialidad de piano la verdad es que se están haciendo de aquella manera. Asignaturas de 3 créditos en las cuales hay que dedicarle una cantidad de estudio ridícula para esos 3 créditos. Y bueno, cosas de ese estilo. Así que estamos como que un poquito detrás del telón ayudando a la gente y dando la tabarra en nombre de la gente del superior con todos los problemas que ocurren este año. Eso es más o menos nuestra labor actual. Muy bien. Sí. Pues Sevilla, Ferri, Francisco, por favor. Bueno, pues a ver, mi asociación en realidad es prácticamente nueva. El año pasado lo crearon unas compañeras mías que ya no están en el conservatorio, Teresa. Y pues ahora este año hemos renovado la plantilla, hemos renovado la junta directiva y con los problemas que está habiendo del tema del COVID y demás, ahora mismo estamos muy activos también, como la Asociación de Málaga, y estamos hablando mucho con la inspectora de educación porque en nuestro superior ha habido un problema particular y es que han puesto una denuncia al centro por ruido, porque nosotros nos obligan a abrir las ventanas, sobre todo los instrumentos de viento que ensayan en esas cabinas de cara a la calle, tienen que abrir las ventanas para que se ventile. Pero claro, los vecinos denunciaron al centro y ahora tenemos que cerrar las ventanas cuando tocamos y luego abrirlas en un pequeño espacio de tiempo para que la gente vaya entrando y saliendo de las clases. Ahora mismo hay poco problema, entre muchas comillas. El problema es cuando llegue el verano. En el verano todos sabemos que en Sevilla hace muchísimo calor. Y la calefacción, o sea, la ventilación en la aula es escasa, por no decir nula. Y ahora mismo nos estamos moviendo además mucho también con los sindicatos, sobre todo UGT, porque ha llevado un técnico de riesgos laborales para ver el estado del centro, se han echado las manos a la cabeza y estamos haciéndole presión a la inspectora para que por lo menos hagan soluciones al superior porque las soluciones que nos están dando son para nada buenas. Y ya está eso, que nuestra selección está ahora mismo centrándose en ese tema porque hay muchos problemas tanto en teóricas como en prácticas y ya cuando se termine este tema pues seguiremos con más movilizaciones o haciendo diferentes actividades. Yo por mí ya he acabado. Muy bien, pues pasamos a Jaén, que hable alguno de los dos compañeros. Pues en principio no tenemos asociación. O sea, estaban ya desde hace bastante tiempo unos componentes de la asociación, llegó el COVID, la cosa pues parecía mejorar, pero, o sea, estamos pero personas. Así que, bueno, hablar que en el conservatorio pues tenemos problemas con los vecinos, o sea, no tenemos constancia de que haya denuncia, pero sí de quejas, de que hemos tenido que poner ciertas medidas en algunos momentos por los vecinos porque lo han dicho. Y también, pues, los instrumentos, los que tenemos están en una calidad un poco regular. Y no sé, también las aulas son escasas, no tenemos espacios para estudiar. Sobre todo los pianistas nos encontramos con el problema de que realmente tenemos pocos instrumentos y pocas aulas. Entonces hay personas que porque no se pueden traer el piano de cola o el piano vertical de su casa a donde estudian, pues no tienen dónde estudiar. Y tienen que estudiar en un teclado en el que, claro, pues fatal. Así que, bueno, en general ese es un poco el resumen de todo. Y pasamos por último a Granada. Pues bueno, nuestra asamblea también es relativamente reciente, tiene ya casi 3 años. Y bueno, la cosa es que había una asociación, y hay, en teoría,
que bueno, en realidad es una asociación fantasma. Aquí el presidente. Sí, el pobre Raúl lo intentó, pero... Y nada, básicamente la asamblea surgió a raíz de eso, de que veíamos que el centro tenía muchísimas necesidades y muchos problemas y no había un órgano del alumnado verdaderamente, ¿no?, que pudiera representarlo. Y nada, la verdad que empezamos un poco así turbulentamente porque la junta directiva que había era un poco más cerradilla en ese sentido, como que no le gustaba la idea de que hubiese movimiento. Y ya, sin embargo, es verdad que se renovó la junta directiva del conservatorio y bastante bien. Y sobre todo nosotros, pues bueno, intentamos, aparte de representar al alumnado y de que nos consulten, bueno, nos pidan ayuda. Este año con el tema COVID ha habido del tipo que no se toman las medidas en los conciertos, que hay profesores que bueno, ya imagino que hablaremos ahora. Y sobre todo también, pues bueno, intentar hacer que la gente y el alumnado sienta que puede hacer cosas, que nos podemos organizar entre nosotros y hacer otro tipo de trabajo. Y bueno, un poco ahí también de formación dentro del alumnado, conciertos de otro tipo, y en fin, esas cosas. Y creo que ya. Vale, pues vamos a pasar ahora a las preguntas que estaban previstas. Como habéis visto, los representantes están divididos en 5 bloques. El estado de la infraestructura de los centros, el estado de y el estado de las especialidades. Luego ya hablaremos por último del escrito que se presentó. Muchas preguntas, sí os voy a pedir dentro de lo que cabe brevedad, porque si no vamos a acabar a las 4 de la tarde. Entonces empezamos con, si queréis, podemos mantener este mismo orden por Málaga, Sevilla, Jaén, Granada. Y empezamos por cuál es el estado del edificio en el que se imparten las clases. Pues en mi centro, bueno, a ver, esto os pasará también a vosotros. Mi centro, como tal, es un edificio súper viejo, cuya última reforma gorda posiblemente fuera cuando se acabara de morir Franco o un poco antes, no sabemos la fecha, pero más o menos tiene que rondar por ahí. Por tanto, ¿qué significa esto? Que tenemos desde el corcho rancio que llega hasta mitad de altura de las paredes, que literalmente se cae a pedazos y está demostrado que es un poquito tóxico, como, yo qué sé, cosas como ventanas de estas de aluminio viejérrimo, que algún que otro compañero se han abierto de golpe y le han dado un tortazo a la ventana en la cabeza mientras tocaba el piano o cosas así. Esta ventana, bueno, se sacó un poco de dinero para empezar a cambiarlas, pero se ha quedado el proyecto a la mitad, por lo que literalmente el 50% del centro sigue con el mismo problema. Además, partes del techo se nos han caído a pedazos, otros años. Tuvimos goteras hace 5 o 6 años en la sala de conciertos que hizo que un Yamaha Gran Cola de 130.000 pavos literalmente esté para tirar a la basura. Cuesta la reparación como comprar un piano de cola nuevo prácticamente. Nuestros otros pianos hablo solo de los conciertos, si pongo ya con las aulas es que no acabo nunca. Los otros pianos de concierto, que es un Steinway, también está para tirarlo. Y esa situación simplemente extrapolarla a todo. Todo viejo, todo desactualizado, librería inexistente, un solo ordenador que tiene literalmente Windows 97. Así va la cosa. Bien, Sevilla, por favor. Pues como ha dicho Carlos, nuestro edificio es bastante antiguo. Al principio fue un cuartel general, después esto fue una iglesia y ahora pues nuestra infraestructura en general está bien, sí, es verdad, eso es lo bueno que tenemos. Pero en el patio, por ejemplo, las columnas se caen a pedazos por un poco y el otro día un amigo mío le dan en la cabeza un trozo de columna. Tenemos un auditorio inexistente. Es decir, tenemos unas escaleras que dan a una pared, porque se empezó a hacer el auditorio, pero se perdió el dinero y se tuvo que cerrar los accesos al supuesto auditorio, que ahora mismo es parte de la antigua iglesia, que hay columnas dóricas tiradas por el suelo, ratas, de todo. Y ahí pues, es peligroso si ahí pasa algo. Además, por ejemplo, el aula de la asociación está apuntalada.
parece que están de obra y ahora mismo la tienen como para dejar ahí las cosas, no nos dejan ni entrar nosotros. Y el mismo problema de antes, el de la denuncia, como las aulas no están insonorizadas, no tiene ningún tipo de insonorización, se escucha todo. Yo estoy dando teórica y de repente estoy escuchando a los de jazz y a los de coro cantar a la vez. Y ese es nuestro problema. Vale, pues Jaén. Claro, como Ahora tú lo y yo. al final no tenemos Ahora esta es la mía, ¿no? paciencia para dejarnos Bueno, precisamente pues eso. Pero habla tú mejor porque está está mi padre hablando ahora mismo. Víctor, dale tú, dile. Estamos llevando a cabo. Vale, perdona. Vale. Pues nosotros estamos un poco con el mismo problema. El centro es muy antiguo, sí que hay que decir que hubo reforma porque estuvo muy, muy mal, se caían trozos encima de alumnos. Bueno, no llegó a pasar, pero casi. Y está reformado, pero ocurre que hay material bastante viejo, los espacios es verdad que no se adaptan del todo a la dinámica de muchas clases. Por ejemplo, cuando hay que tocar con orquesta o banda en el Paraninfo, es verdad que el auditorio está muy bien, pero es que no hay espacio y la sala de conferencia igual. Entonces, pues, eso. Y bueno, a ver, que es que no tenemos centro, que el centro es del profesional, nosotros estamos ahí, pues, utilizándolo mientras. El nuevo se va a hacer, con el COVID se para la cosa, pero o sea, que no tenemos centro y el que tenemos está ni bien ni mal. Vale. Y por último, Granada. Bueno, pues nosotros la verdad que ahora mismo estamos de obra. Es también, bueno, es un edificio histórico y totalmente nos sentimos identificados con lo que habéis comentado porque eso supone que sea pequeño, que las aulas no estén adaptadas, que no están insonorizadas, no hay espacio. Pero es que encima se está cayendo y, bueno, como sabéis, ha habido terremotos aquí, pues se estaba cayendo, pusieron unos y de pronto pues han liado de obra y claro, el problema es que el patio y toda la planta de arriba, que es justo cuando entro, o sea, todo está de obra y claro, a ver, es una situación un poco incómoda porque es el jaleo de la obra con las ventanas abiertas, el polvo de la obra, bueno, es un poco horrible. Pero claro, yo entiendo que a lo mejor ha sido ante la necesidad de que se podía caer. Así que bueno, nosotros ahora mismo estamos así y a ver qué pasa. Vale. La siguiente pregunta sería que si existen espacios en los que poder comer, estudiar, sea práctico o teórico, o reunirse en el centro. Bueno, hay para estudiar cosas teóricas, hay una biblioteca que tiene 3 mesas largas con muy pocos libros y un ordenador que funciona muy mal. El problema de esta biblioteca es que, claro, está justo en la primera planta baja, justo debajo de un aula de canto, de otra de piano y de otra en la que hay cámara de instrumentos de viento, quinteto de tubas, por ejemplo. Así que la verdad es que no se estudia muy a gusto en ese aula. Sitios para comer, hay una cafetería dentro del centro, pero tú no puedes comer con tu comida, por tanto estaríamos hablando de las escaleras de acceso al centro, que es donde la gente se come las cosas, o bueno, como aunque no estemos en lo que es el campus de Ejido, físicamente sí estamos en el campus de Ejido, pues la gente se va o al parquecito que hay detrás al lado de las facultades o enfrente a otro parquecito que hay. Pero esa es la historia. Y para estudiar, pues bueno, este año se ha hecho una repartición de las aulas por horarios, por el tema COVID y toda esta historia. Lo cual, bueno, ha hecho que, por lo general, la gente que estudia en mi conservatorio, la que estaba allí todo el día buscándose aulas y moviéndose para buscar aulas. ¿Cuál es la cosa? Como este año han repartido las aulas por horarios, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que incluso gente que no solía ir a estudiar, pues con todo el derecho del mundo las ha pillado. Por tanto, a veces puedes pasar por el centro y encontrarte con que hay aulas vacías que no se dan. Y entonces hay una situación un poquito extraña en ese aspecto. Por lo general, tampoco tenemos sitio casi nunca para estudiar, porque, bueno, 400 y pico alumnos en el centro. Tenemos 20 aulas en total en el centro y las clases van de 9 de la mañana a 10 de la noche.
Así que espacio nulo. Tenemos 10 cabinas de estudio en las cuales en 4 o 5 hay pianos de pared que llevan siendo los mismos literalmente desde que el centro abrió sus puertas hace una pila de años, que están todos rotos. De hecho, si no están rotos del todo es porque en una asignatura que se llama reglaje y afinación de piano, los profesores que ha habido con los alumnos van allí y le hacen alguna cosita, pero al final son apaños menores que no valen para mucho. Lo digo como exalumno de esa asignatura inclusive. Así que esa es la situación más o menos. También condiciones nefastas. Vale, Sevilla. Pues nosotros no tenemos cafetería ni nada parecido a eso. Simplemente la gente pues va a comer en el patio y demás, en los bancos que hay. Luego, en la biblioteca, tenemos una biblioteca bastante amplia, pero el horario que tiene es muy escaso para poder ir allí a estudiar y además muchas veces hay profesores que imparten clases ahí porque no hay aulas suficientes para poder dar clases. ¿Qué pasa? Que esa aula, por ejemplo, también no tiene ventilación, no tiene ventana, no tiene, lo único que tiene que hacer es abrir una puerta y eso es bastante, pero muy peligroso. Luego, además, ni siquiera en la biblioteca hay ordenadores, no hay nada. Hay muchos libros, pero no hay ordenadores para poder trabajar y al final pues nadie va a ir a estudiar. Prefiere irse a una biblioteca que hay aquí al lado del río, que le viene más fácil y lo entiendo. Luego, además, en la aula de estudio, nosotros no hemos hecho como Málaga que hemos puesto horario, sino que hemos seguido como siempre. Yo llegaba y digo, ¿hasta qué hora hay? Hay aula hasta las 6. Pues vale, a las 6 apúntame. Y no hay ni medidas de seguridad cuando yo entre al aula después de que salga uno ni cuando yo salga, no hay ningún tipo de medida, nada más que abrir las ventanas para que se ventile. No hay gel hidroalcohólico porque no hay, al parecer, nos dijo nuestro director que no se podía poner gel hidroalcohólico en todas las cabinas, no se podía. O sea, porque no, decían que no podían, que no había dinero. Y mucho menos contratar a una limpiadora para que limpiara cada vez que saliera un alumno. Entonces, ahí cada uno se tiene que llevar su propio gel hidroalcohólico. Luego, muchas veces los gel hidroalcohólicos de lo que es los pasillos y demás no va. Tú pones la mano y no echas el gel. Entonces, y curioso que también tenemos nada más que 10 cabinas. Tenemos 10 cabinas de estudio, de las cuales sí es verdad que 8 tienen piano, pero no son pianos de cola, son pianos de pared y súper desafinados. Que tú tocas un fa y te suena un do. Y nada más. Pues Jaén. Venga, ya se puede, que estaba mi padre hablando, perdonad. A ver, nosotros directamente no tenemos nada. Es decir, si queremos irnos a comer, nos vamos a una cafetería, y si queremos irnos a estudiar, tenemos la opción de podernos ir a un colegio. Pero claro, nos dan, a lo mejor, imagínate, el lunes te dan una hora de 7 a 8. Entonces dime tú, sobre todo, yo por lo menos no tengo problema porque vivo aquí en Jaén, entonces pues tengo mi casa y tal. Pero tú, una persona que vive cerca del conservatorio, que se tiene que ir a un colegio que está como casi 1 kilómetro de donde él vive, para ir a una hora, pues me parece un poco absurdo. Y en general pues tenemos esa situación, una situación bastante precaria en cuanto, sobre todo porque el mayor porcentaje de alumnos que hay en el conservatorio son de fuera. Entonces me parece que no hay pues ese apoyo a esa gente porque en sus pisos no van a poner a tocar normalmente. Entonces hay una consecuencia pues muy gorda. Y eso sobre todo es una lucha sobre todo para aulas, para conseguir para los alumnos, porque el problema que tenemos es que compartimos el mismo edificio con los del profesional y un edificio que no es la Torre Eiffel ni nada por el estilo, una cosa muy pequeñita. Entonces, pues hay una problemática bastante fuerte con ese tema. Y el jefe de estudio le va a petar la cabeza directamente porque está intentando hacer lo posible. Que por ganas, pues tenemos, pero sí es verdad que pues, estamos jodidos en ese tema. Vale, y por último, pues Granada. Bueno, pues nosotros tampoco tenemos aulas de estudio. O sea que es una batalla también a ver quién pilla aula, que esté libre, que no den clase. Y que bueno, no se han organizado horarios para el tema del COVID. Solo creo que los alumnos de percusión sí que se han hecho unos horarios para estudiar. Entonces, pues eso es quien tonto el último y si no pilla aula, pues no pilla aula. Hay una norma de cada 2 horas dejar el aula, pero bueno, al final crea un clima un poco violento porque ahora este está 2 horas y voy a echarlo porque me gusta más su aula que el que lleva 2 horas y media, yo qué sé. Y luego, bueno, no tenemos espacio para comer,
Y ahora con el COVID pusieron la norma de que no se puede estar en el conservatorio a no ser que vaya a clase. Entonces, pues claro, o te vas a comer fuera o lo que nos pasaba aquí cuando estaba todo cerrado por el tema de las restricciones, un banco de la calle. Que bueno, que no pasa nada, pero yo qué sé, tampoco. Y luego, bueno, biblioteca. Supuestamente hay una biblioteca, pero pues lleva cerrada 1 año y medio. La cerraron el año pasado para catalogar los libros y sigue cerrada. Dijeron que ya la iban a abrir y seguimos esperando. Eso fue un poco putada, dicho mal y pronto, porque a mucha gente, pues si no pillaba aula, pues te podías ir a la biblioteca y adelantar otras cosas. Y que se quedaba mucho. Y nada, entonces ahora mismo el centro, pues nada, entre las obras, que no hay sitios, que no hay nada, no hay espacios de convivencia. Aglomera en la puerta, que como está en pleno centro, pues es una escena muy estrecha, la gente de la calle no puede pasar, en fin, que se hacen ahí aglomeraciones que ahora con el COVID pues siempre están diciendo, oh, que no podéis, pero es que no hay espacio realmente. Entonces, pues bueno. Vale. La siguiente pregunta es sobre el estado de los instrumentos, de los pianos del centro, la percusión, los instrumentos de préstamo. Pues, bueno, horrible. Los pianos son mantenidos por... A ver, es que tuvimos problemas con el tema afinadores porque había lo que era el profesor de reglaje que tenía también una especie de contrato hecho para afinar X pianos al mes. Claro, el hombre, entre que estaba ya estaba en narices, porque llevaba 400.000 años en el centro y después que estaba un poquito explotado, pues cambió, luego otro afinador, después otro, bla, total, que los pianos están mal. Que haría falta no solo afinarlos, sino que repararlos y no hay presupuesto. Sí es verdad que la directiva del centro intenta hacer malabares con el presupuesto para apañar algo y estaban intentando mirar si podían reparar los pianos de las salas y bueno, pero nada, fatal. La percusión, si estuviera aquí mi vicepresidente, que él es percus, solo que terminó su TFE ayer y dice que no quiere saber nada del conservatorio en su vida, que está ya harto, pues se tiraría como que 2 horas y media hablando sobre el estado de los instrumentos de percusión porque es lo peor que hay en el centro y eso que los pianos son malos. Y bueno, después esto pasará en muchos centros, que por ejemplo en asignaturas como instrumentos afines, los de viento pues tienen, pues yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿vale? Trompa en yo no sé qué tonalidad, no existe esa trompa en el centro, el profesor no la tiene, ergo instrumento afines se da con el instrumento normal y corriente. Nosotros, por ejemplo, en el superior hay un clave, pero está hecho polvo y nuestro instrumento afines ahora es órgano, en un órgano de estos eléctricos que hay, porque sí tenemos un órgano grande en la sala de actos, pero claro, entre los ensayos de alguna orquesta o de lo que sea, pues no se suele poder ir allí, pese a que el profesor pues intenta apañar la clase. Y pues más de lo mismo. Mala. Sevilla. Bueno, en Sevilla estamos un poco mejor que en Málaga, la verdad. Sí es verdad que faltan instrumentos, ahora instrumentos de préstamo y demás, pero no es muy exagerado. Además, los profesores, si hacen un poco de presión, al final dan el instrumento. Por ejemplo, hace poco el profesor de trompeta dio mucha presión para pedir una trompeta en mi bemol y al final se la pudieron dar. O sea que eso no hay problema. Luego los pianos, sí es verdad que prácticamente todos, exceptuando los que se utilizan para los conciertos, están desafinados, no se afinan y no sé, sinceramente no sé por qué no se afinan. Están ahí, están desafinados y punto, se dan allí las clases. Luego, la percusión tiene bastante instrumentos, la verdad que es bastante completo. Lo que pasa que los instrumentos los tienen que sacar fuera a los pasillos, porque no hay una cabina de percusión que sea lo suficientemente grande para guardar todos los instrumentos de percusión. Entonces, uno lo tienen que llevar a un aula que ahora mismo está haciendo de auditorio, otros ponerlo en el pasillo, otros ponerlo en otro lado. Yo un día entré al conservatorio y me encontré un timbal en la puerta. Digo, ¿qué hace aquí un timbal? Y luego tenemos 2 órganos, uno eléctrico y otro también bastante grande, pero el grande el otro día, una de las tablas se cayó. Entonces ahora mismo se lo están intentando reparar. Porque vamos, y menos mal que se cayó porque no había nadie en el aula. Llegaba alguien en el aula y lo mata. Pues Jaén.
pues el estado de los instrumentos es bueno, pero son muy pocos los que hay. Por ejemplo, en piano no podemos, o sea, solamente hay un aula en el centro con 2 pianos y uno de ellos es vertical. Entonces eso dificulta muchísimo lo que sería tocar a 2 pianos, montar conciertos. Ahora con el COVID, de hecho, poder ver al profesor que no tenga que tocar tu teclado, pues eso sería maravilloso. Entonces, en general, eso, que están bien, pero hay muchísima escasez al menos de piano. De otros instrumentos también tengo noticias de que, bueno, la calidad también es regulera, pero también eso, escasez. Y por último, Granada. Pues aquí igual, vaya, los pianos desafinadísimos, las banquetas de los pianos rotísimas, que estás tocando el piano y estás sentado así, con medio culo. Luego, los instrumentos de préstamo, pues bueno, dejan mucho que desear con no inglés y uno como si no estuviera, comprar una máquina de caña y se estropeó a nada y pasaron. Por ejemplo, los instrumentos de viento metal sí que están bien. En general es que, bueno, los instrumentos que se prestan no se cuidan y no los mantienen, no los renuevan porque es normal que se desgasten más y simplemente eso. Y luego, pues sí que es verdad que de los pianos he visto afinar los ni para conciertos, la verdad. El del auditorio creo que está también desafinadísimo. Y de instrumentos afines sí que hay un clave, pero que está también un poco hecho mixto. Y un órgano eléctrico. Y eso, y luego también los clarinetes, pues igual hay un clarinete bajo y un requinto. Y están los dos un poco regular. Pues eso. Vale. La siguiente cuestión sería el estado del auditorio de los centros, en caso de tenerlo. Y empezamos por Málaga. Nosotros tenemos 2 auditorios, entre comillas. Uno es un salón grande, que es la sala seminario, donde se hacen audiciones tipo música de cámara y algunas audiciones de departamento de piano. Esta sala siempre ha sido cochambrosa, solo que, como pasa con alguna otra aula, que se me ha olvidado comentarlo antes, los propios profesores han puesto de su dinero y de sus medios para apañarlas un poquito. Por ejemplo, en este auditorio, pues han puesto una maceta y una lámpara de pie y poner el piano bien puesto, pues quieras que no, ya le da un poquito de otro rollo. En otra aula, mi profesor y otro estuvieron apañándola todo un verano, en la que ellos dan clase, o sea, ellos propios trabajando, limando las paredes del aula y apañándola. Esto pasa, ¿eh? Y después, el salón de actos que tenemos, el grande, la verdad es que es una maravilla. Eso hay que reconocerlo. Que hemos tenido suerte porque es que lleva desde que se abrió el centro, porque es que en nuestro conservatorio, en sus inicios, estaban todos los niveles de música, arte dramático, danza y todas las cosas. Así que ese gran auditorio es un vestigio de eso. ¿Cuál es el problema? Es verdad que está muy mal acondicionado. Hace un frío del carajo en invierno y un calor en verano que es que no se puede estar. De hecho, cuando ha venido alguna vez la consejera de Educación la consejera no, bueno, la delegada de Consejería de Educación de Málaga al salón de actos, a algún concierto que se le ha invitado, ella ha sufrido el frío en sus carnes, o sea que esto es algo bien sabido. Y bueno, pues hace pocos años hubo una gotera muy grande en ese sitio, porque en Málaga no llueve muchos días, pero cuando llueve, llueve bien. Caló el agua, cayó toda encima de un piano de cola, del concierto, un Yamaha carísimo. El que estaba allí era el de la cafetería, pues lo apañó, lo secó como pudo, pero el piano nunca se reparó en condiciones y eso ha hecho que el piano sistemáticamente haya que afinarlo cada vez que vas a tocar. Cosa que, como sabréis, pues no se hace, por lo que el piano es un piano de pegar. Así estamos. Sevilla. Pues nosotros, como he dicho antes, no tenemos. Hubo un proyecto de hacer un auditorio, pero se perdió el dinero. Por lo que fuera, se perdió el dinero y ahora, como nuestro edificio era un antiguo convento y justamente esa es la parte de la iglesia, pues hay que hacer reformas y hay que tener cuidado porque se puede caer eso abajo. Sobre todo hay un torreón donde está levanta la campana y ahí como tú pegas algo mal y ahí es donde está el problema de hacer un auditorio. Y ahora mismo estamos utilizando como auditorio un aula que es bastante grande, pero de ventilación tiene una ventana y una puerta.
que para nada va a ventilar nada. Y hay insuficiente espacio para poder hacer ahí un concierto en condiciones y así estamos nosotros. Vale. Jaime. Bueno, pues la verdad que nosotros nuestro auditorio no esto tampoco, es que no tenemos centros, pero sí es verdad que es una pasada. Vamos, a mí me flipa y yo creo que a la mayoría de todos nosotros nos gusta mucho porque tiene muy buena acústica. No es que se haya hecho aposta la acústica y tal rollo moderno, sino que es muy viejo, una capilla y se toca súper guay. Y la verdad que a mí es lo único bueno que tenemos en el conservatorio. Sí es verdad que aunque esté reformado ahora y tal, hay mejor acústica más o menos en las aulas, pero sigue siendo muy escaso todo. Y ahí, pues yo creo que nos pegamos de hostias para poder tocar allí y eso, pues lo veo bastante bien. Pero lo ideal sería que tuviéramos nuestro propio auditorio de superior y no tener que estar compartiéndolo y hay mucha gente, por ejemplo, que va a grabar allí. Entonces, pues eso, que está muy solicitado y a fin de cuentas solo tocas para los exámenes y poco más. Que no, allí se pueden hacer ensayos muy chulos, podemos hacer cosas interesantes y cursos y tal, pero de eso carece mucho la cosa. Y por último, Granada. Bueno, pues nuestro auditorio la verdad que no está nada mal, es bastante grande y hay espacio y demás, pero sí que es verdad que, bueno, que la instalación de luces es un poco precaria. Entonces, pues, es lo único así, pero vaya, en general tenemos suerte de tener un auditorio. Vale, y la última pregunta de este bloque sería si ha habido algún problema con la insonorización de las aulas que haya llevado a alguna denuncia por parte del vecindario. Muchas y varias. En nuestro centro, a ver, por la parte frontal del centro da a un espacio bastante abierto. Por el lateral derecho y trasero da a otros complejos, como puede ser un ISTI o como puede ser otras facultades. Por esa parte no hay problema. El problema es que hay una parte considerable del centro que da a una calle muy estrecha y entonces los vecinos de ahí han denunciado varias veces. De hecho, esa es la parte del salón de actos y de algunas aulas que se pueden utilizar para estudio, pero en las que, por ejemplo, no se puede abrir la ventana por la amenaza de que denuncian los vecinos. Y yo he tenido que estar ahí estudiando en julio y tener la ventana cerrada. Pues no ha sido eso muy agradable. Y después, bueno, el resto de las aulas, en general las aulas en insonorización cero. Tú estás en la primera planta y escuchas al piano de la tercera planta. O sea, es ridículo. Tanto llega así la cosa que cuando hay audiciones en sala seminario, uno de los dos salones que he comentado antes, prácticamente se ponen ahí un profesor y un conserje para evitar que la gente pase o que la gente charlotee relativamente cerca, porque si no se escucha en el escenario. Así que, pues, ese rollo. Luego las cabinas sí que son ridículas, porque son 10, están todas pegadas, muy juntas, son cubículos de 1,50 m por 2,5 m y qué va, es que allí es que apenas se puede estudiar. Como vaya un viento o un cantante, es que te mueres. Sevilla. Pues nosotros en octubre vino la policía avisando de que un vecino había puesto una denuncia, o sea, que iba a poner una denuncia al conservatorio por ruido. Para poner un poco de situación, en nuestra parte frontal de esto del conservatorio también, tira para una calle que es muy estrecha, que es la calle Baños. Y ahí justamente están los vecinos pegados. ¿Qué pasa? Que con el tema del COVID teníamos que tocar con las ventanas abiertas y claramente esa parte es donde están todas las aulas, es donde van a estudiar la gente, los instrumentos y todo. Entonces, con el tema del COVID tenían que tocar con las ventanas abiertas. Ahí lleva el problema, que ya al final un vecino puso la denuncia y nos obligan a tener, cuando estudian los alumnos, tener las ventanas cerradas. ¿Qué pasa? Que, claro, lo que explicaba antes, tienes que cerrar la ventana, tocar, abrir la ventana 5 minutos para que entre el otro, pero al final ni son 5 minutos ni nada. Y luego tampoco hay insonorización en ninguna, pero prácticamente ninguna de las aulas ni cabinas que hay en el conservatorio. Hay en alguna que otra, hay un intento, pero es corcho.
Eso no tiene nada. Y te encuentras que en las teóricas, por ejemplo, que es donde más se escucha todo, te escucha a los de jazz, te escucha a las bandas, te escucha a grupos de cámara y al final el profesor tiene que gritar más, incluso con la mascarilla, para que se pueda entender. Ha habido casos de algunos profesores, además, que se han comprado un micro para que se les pueda escuchar, porque es que no se les escucha. Jaén. Pues nosotros no tenemos noticias sobre denuncias, pero sí que es verdad que hemos tenido problemas con los vecinos. Pasa que el centro está totalmente rodeado de vecinos por todos lados, además unas calles súper estrechas y claro, pues que comprensible porque es que en nuestro centro además la mayoría de alumnos son, a ver, la mayoría, hay muchísimos metales y muchísima gente hace mucho ruido. Entonces, un clima pues regulero. También en lo que es insonorización, con las nuevas reformas hay aulas que están súper bien insonorizadas, no se escucha nada. Pero luego hay otras que quedan de las antiguas, que es que escuchas todo, escuchas a la profesora de historia poner las audiciones de canto gregoriano, a la banda de jazz, no sé qué, no sé cuánto, y al final pues se tienen que hablar más alto. Lo que peor está de insonorización es el paraninfo. Cuando tú estás tocando se escucha perfectamente, claro, eso está distribuido en 2 plantas, entonces escuchas cosas de esta planta y en las audiciones que es un desastre. Es que te encuentras una primera balada de Chopin con un ritmo de jazz porque tenemos el aula de percusión al lado. O sea, eso está regular, pero bueno. Y por último, Granada. Bueno, aquí igual hemos tenido problemas con vecinos y demás, y aquí pues sí tenemos que tocar con las ventanas cerradas y ventilar, salir. Ya comentaba antes el compañero que al final no se ventila bien y yo creo que un poco así por hacer una conclusión y recapitular, si es que todos estos problemas es que es muy bonito un edificio histórico y dar clases en un edificio histórico en el centro, nunca van a adaptarse a las necesidades de los superiores. Entonces es que se ve claro que es que lo que necesitamos son edificios nuevos y que estén construidos para lo que nosotros estamos estudiando, no un edificio antiguo que era una iglesia, lo reformamos, que está bonito, pero pues eso, ninguna aula insonorizada y problemas como en todo. Vale, pues se ha cerrado el bloque. Si alguien que esté escuchando tiene alguna pregunta, alguna cuestión, creo que han dicho algo por el chat. Sí, Raúl, bueno, han dicho que en Granada había un corno para instrumentos afines y lo sortearon para ver qué alumno se lo quedaba y los demás tuvieron que buscarse la vida. Eso en cuanto a los instrumentos de préstamo. Y luego Ana también ha puesto que en Granada a los violines nos obligan a tener una viola para instrumentos afines y viceversa. Obviamente sin ningún tipo de ayuda o facilidad y muchos se lo han tenido que comprar. Y nada, pues pasamos al siguiente bloque, que es el estado del profesorado del centro. La primera cuestión sería si había si se ha tardado mucho en completar la plantilla del profesorado este año en el centro. Este año, la verdad, que yo tengo constancia, a ver, un poquito ha tardado. Hasta noviembre o así hay profesores que no estaban incorporados. Es verdad que los que menos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos tenido problemas gordos fueron el año pasado y el anterior. El año anterior yo tuve un profesor que se incorporó en abril de una asignatura mía obligatoria, de mi programa, no de una optativa, de una asignatura mía obligatoria. Y este hombre, pues dio la casualidad de que estaba en lista de espera para adoptar, a las 3 semanas le llamaron, se dio de baja y no tuve profesor más en todo el año. Y bueno, el curso pasado pues ocurrió también que con esto del COVID además, hubo profesores que tardaron en incorporarse hasta diciembre, enero, y luego con esto del COVID, algunos de ellos se dio de baja y también pues, hubo compañeros que estuvieron poquísimos meses con clases de algún instrumento. Este año, prácticamente los profesores que el año pasado dieron problemas, o sea, las plazas, por ejemplo, instrumentos afines para los pianistas, este año ha venido el mismo que el del año pasado. Y así con muchas asignaturas. De ahí el menor problema al rellenar los profesores este año. Pero eso, quería poner en contexto que si este año estamos un poco mejor,
es por lo horrible que ha sido los 2 años previos. ¿En Sevilla? ¿Qué tal? Pues nosotros en realidad todos los años estamos bastante mal. A mí, por ejemplo, de una asignatura, sí es verdad que es optativa, no es troncal, me viene esta semana. La primera clase la voy a dar esta semana. Y ha habido dos problemas. Uno que, por ejemplo, en el contrabajo jazz, por un poco y quitan esa parte del curso, cuando el profesor ya estaba dando clase y todo. Por suerte, nos hemos quejado y no han quitado esa plaza, pero estuvieron a punto de quitarla. Y luego, por ejemplo, nosotros tenemos la especialidad de flauta de pico. Y ahora en mitad de curso han quitado al profesor. O sea, el profesor se ha ido y no hay alumno de flauta de pico. Y mi compañero, por ejemplo, el año pasado dio flauta de pico un mes. Y con eso pasa con muchos profesores, no tanto de teóricas, porque las teóricas sí es verdad que hay profesores, pero en la optativa normalmente hay gente que acaba el curso sin haber dado ninguna clase y se lleva los créditos por la cara. ¿En Jaén? Que en Jaén este año, bien, pero como todos los que estáis comentando, que hay años que sobre todo pasa con, por lo menos en los casos de los metales y tal, con el tema de los pianistas acompañantes, que tardan muchísimo. Y sobre todo, la más problemática que hubo fue un año que es que para todos los TFE no había pianistas. Entonces imagínate, la mayoría de personas de interpretación que querían hacer su TFE, pues tuvo que pagarle a un pianista o con un compañero que sea pianista y tal. Y en ese estamos siempre ahí luchando. Por lo demás, no hay mucho problema en torno a lo que es profesores de instrumentos y tal, nada. Pero con el tema pianista siempre tenemos la vida negra ahí. También el año pasado ocurrió que no se llegó a cubrir una plaza, por ejemplo, que fue la de clave. Estuvimos sin profesor todo el año y la tuvo que dar el de piano. O sea, mi propio profesor de piano me tuvo que dar clave. Y el año anterior a ese, el profesor mismo de clave pues vino a la altura de mayo. Es decir, que los 2 años, nos ha pasado un poco como a Málaga. Los 2 años anteriores fatal y este pues un poco mejor, pero porque los otros estuvieron fatal. Y por último, Granada de nuevo. Pues bueno, aquí la verdad que este año un poco mejor, pero sí que es cierto que estos años atrás, pues yo creo que Ana ha comentado por el chat que son optativas, o sea, asignaturas troncales como lenguaje. Hubo profesor hasta enero, no había pianista acompañante. Sobre todo hay un montón de problemas con las asignaturas con pianista acompañante, o sea, igual que en Jaén, que no. Y eso que hemos llegado a tener, pues que una asignatura que a lo mejor es troncal, que aunque sea optativa es que es igual, ¿no? Que si tú estás matriculado y has pagado esos créditos, tienes derecho a dar esa clase. Y a lo mejor pues en febrero empiezas a darla. Es verdad que este año ya creo que se cubrió la plantilla relativamente pronto, pero vaya, que otros años anteriores un poco cago, la verdad. Y por último, la última pregunta de este bloque es si existen abusos de poder por parte de algunos profesores o de profesores en general. Bueno, a ver, es un tema complicado, como todos podéis suponer, porque, bueno, sí es verdad que, sobre todo en el pasado, ha habido algún profesor que, digamos, tenía conductas bastante inapropiadas con alumnos, alumnas, realmente. Es verdad que en la plantilla actual, que yo conozca, no existe nada de este estilo. La verdad es que parece que podemos decir que ahora mismo en Málaga gozamos de una plantilla bastante sana en ese aspecto. En ese aspecto, porque yo considero que hay una actitud que nos toca vivir mucho a los estudiantes de música, que es el paternalismo de muchos profesores, el cual yo también considero como una especie de abuso de poder, porque en una universidad no ocurre. Yo soy graduado también universitario y a mí en la vida de la universidad me ha ocurrido que ningún profesor se pusiera de forma paternalista conmigo. Podía intentar, pues yo qué sé, ser más estúpido, menos estúpido, pero en ese sentido no. En el sentido de no, te estoy diciendo esto por tu bien, para que esto, para que lo otro. Pues eso, por desgracia, ocurre mucho. Ocurre mucho en muchas asignaturas y ocurre mucho cada vez,
o sobre todo, bueno, cuando alguna vez se ha intentado hacer algo desde el alumnado que no ha estado en sintonía con pues, lo que algún profesor, lo que algún miembro de la directiva o alguna cosa quería, y entonces pues te buscan por los pasillos y aprovechando de es que somos casi como familia, pues te abordan y te intentan, pues eso, dar la burga para que cambies tu forma de pensar las cosas. No desde el punto de vista de, oye, vamos a hablar esto, vamos a quedar, somos todos adultos, vamos a poner los pros y los contras e intentar llegar a un consenso. Sino desde el punto de vista de, no, mira, es que quería yo comentarte esto porque pienso que estáis mal asesorados, yo no sé qué. Nos ha pasado que en temas asociativos un miembro del profesorado en concreto pues venía y me decía a mí, no, mira, es que estáis mal asesorados respecto al tema, yo no sé qué, la legislación no es así. Cuando ese asesoramiento en concreto venía mío, de parte de la federación, porque yo soy miembro de FENES Música, de la Federación de Música Nacional, soy el secretario, y a mí me llegaban profesores diciéndome, no, mira, es que esta legislación es que no es así. Y yo cogí y decirle, pues según el artículo yo no sé qué, yo no sé cuánto de tal ley, parece que sí lo es. No sé quién es el que está mal asesorado. Pues solo para poner eso en la cuestión, que el paternalismo yo lo considero un abuso de poder bastante gordo. ¿En Sevilla? Pues la verdad que de lo que tengo yo constancia, no hay mucho abuso de poder en mi conservatorio. Sí es verdad de que hay una especialidad en particular en el que los profesores hay muchísima competencia y lo que hacen es desmotivar al alumno, machacarlo, gritarle y eso hace que bastantes alumnos pues se quiten del conservatorio, de algunos que conozco. De profesores sí es verdad que hay muy pocos, de los que yo tengo constancia es simplemente esa especialidad en particular y también un caso de la conserje que tiene, sí, verdad, muy malos tratos con los alumnos, sobre todo cuando vas a pedir cabina, cuando ves que están las llaves ahí de 3 cabinas, te dice, no hay cabinas, que te vayas ya. Te grita y te habla mal como si tuviera todo el derecho de hablarte mal. Y, bueno, ya esa queja la llevamos al director, pero lo único que pudo hacer es mandarla al profesional, que está al lado. Y aún así, esa mujer muchas veces llega al superior también para dar las cabinas. O sea, es que en realidad no la han echado ni le han dicho nada. Simplemente la han cambiado de lugar. Vale. Jaime. Pues nosotros no sabemos si ha habido abuso de poder, que suponemos y damos por hecho que no. Pero sí que es verdad que hay algún que otro profesor que ha tenido y que tiene actualmente trato un poco vejatorio hacia el alumnado. Unas actitudes que dejan mucho que desear. Sí que es verdad que la grandísima parte del profesorado lo está haciendo muy bien, está teniendo bastante empatía también con la situación, pero quienes no la tienen, chunguísimo. Así que hay alguna que otra especialidad que son alumnos con muy buena media que se están viendo con una bajada de nota repentina porque llega el profesor y está de mala y la emprende de esa manera. Entonces, claro, te ves encerrado en esa situación. Eso es un poco lo que ocurre, pero vamos, que todo en general bien. Y Granada. Bueno, pues aquí sí que hemos tenido varios problemas. De hecho, bueno, ahora hay un frente abierto, que es cierto que los alumnos, tanto de composición como de dirección, están en huelga con una profesora, porque, bueno, básicamente hacía lo que le daba la gana, un montón de irregularidades que no se pueden permitir y ya han llegado hasta ese punto de decir, no vamos a clase con un tío, porque además era como si se intentaban quejar o solucionar algo, pues ahora os ponemos los exámenes el viernes de 3 a no sé cuánto, en plan, como vengativa. Y bueno, luego así problemas particulares, es que es verdad que, bueno, por el carácter que tienen nuestras enseñanzas, ¿no? Estamos a solas con un profesor, damos cuenta y tenemos muy asimiladas muchas dinámicas, como habéis comentado, ¿no? Que no podemos tolerar que se nos humille, no podemos tolerar que se nos trate con paternalismo de, ay, qué pena, pero mírala si se está forzando. Yo qué sé.
tenemos muy normalizado y no se debería tolerar. Y bueno, la verdad que el problema de esto que lo que pasa es que se ven respaldados por compañeros y organizaciones. Entonces, pues esas dinámicas son un poco complicadas de romperlas y al final lo que nos queda es apoyarnos entre nosotros. Y ya habiendo cerrado también este bloque, pasamos a ver los comentarios que hacen los otros compañeros. Bueno, pues en los comentarios, sobre todo son de Granada, se habla de la profesora de armonía, que bueno, han tenido que poner reclamaciones, lo que ha dicho Sara, parece por clase o se coge la baja porque le duele el dedo meñique, cosas así. Es un poco, bueno, el dedo meñique es en broma, pero creo que me entendéis. Luego, por ejemplo, en la asignatura de análisis, los de segundo, pues como hay muchas fiestas y tal, el profesor ha decidido poner clases online los viernes por la tarde, cuando se supone que no es nuestro horario y si no puedes asistir, pues decide ponerte un examen. Porque sus clases se basan en, vienes a todas las clases, te apruebo. Si faltas a una, te pongo un examen. Pedagógicamente creo que está bastante mal, pero bueno. Luego hay varios profesores que tienen un trato excesivamente cariñoso con las alumnas y no con los alumnos. En el caso de la percusión, somos 2 chicas y nuestro profesor nos trata totalmente distinta a nosotras que a los chicos cuando tendría que ser un trato igualitario. Y bueno, María ha comentado también en cuanto a lo del análisis que no tenemos por qué dar clases fuera del horario y menos clases que se han perdido por motivos de fiesta. Bueno, y siguen comentando lo de armonía, que manda correos a los 2 minutos antes de la clase poniendo que no asistirá por motivos personales. Sí, la verdad es que el tema ese da para mucho, da para una mesa aparte. Sí, sí. Y nada, pasamos al siguiente bloque, que es el estado administrativo del centro. La primera pregunta sería si la administración funciona bien en los centros, en los diferentes centros. Pues históricamente siempre ha funcionado bien, teniendo en cuenta que, bueno, para las dimensiones del centro, pues teníamos siempre 3 personas en administración, lo cual ya se antojaba poco. De hecho, estas 3 señoras, ahora ya no son 3 señoras, son 2 señoras y un señor, pues estas 3 personas rara vez, sobre todo en época fuerte, acaban a la hora que ponen el papelito delante de la puerta. Ellas siempre están desde primera de la mañana ahí hasta última hora. Si la administración funciona bien en el grado que funciona, es porque las personas que están implicadas en esa administración, pues trabajan mucho. Pero sí hay que decir que, bueno, que a veces hay temas como de asesoramiento a alumnado que no se ha llevado a cabo correctamente por parte de esta administración. Por ejemplo, hemos tenido casos de alumnos que han venido de Erasmus, luego se han querido quedar en el conservatorio, les han pintado el tema de una forma y cuando han hecho su prueba de acceso superior, que tenían que hacerla, y luego darla con validar, la cosa ha salido de una forma totalmente diferente a como se esperaba en un principio. Así que eso, cumple las funciones porque curran mucho, pero luego respecto a otros temas podría mejorar bastante. Personalmente yo no tengo experiencias malas, pero tengo que ponerlo en conocimiento de la mesa. Vale. ¿Y en Sevilla? Pues en Sevilla se supone que deberíamos de tener tres administradores también. El problema es que solamente tenemos uno y muchos profesores, incluido el director y la jefa de estudio, está haciendo lo que tendría que hacer un administrador. ¿Qué pasa? ¿Eso a qué lleva? A que, por ejemplo, las cartas de pago se hagan más tarde, que las matriculaciones se hagan mal, que las elecciones de horario se hagan peor aún. Y además tengo el caso de varios amigos míos que este año han empezado a hacer doble especialidades y por error administrativo no le han puesto los suficientes créditos y eso ha llevado a que no les den beca y que tengan encima que cursar asignaturas que ya cursaron el año anterior. Y es un problema muy, muy grande porque todavía no tenemos los 3 administradores que deberíamos de tener. Vale. ¿Y en Jaén?
En Jaén, pues sí, nos bastamos y nos sobramos porque como estamos poquita gente, pues con Luis, que es nuestro administrativo, yo creo que hace una función muy buena y estamos muy, por mi parte y por la del conservatorio, estamos muy a gusto porque en lo que respecta a directiva, jefes de estudio y trabajadores y limpiadores, yo creo que estamos muy contentos porque se apuesta mucho por eso, se ha transformado muchísimo, es decir, venimos de historias gordísimas, de haber optativa obligatoria, cosas muy locas en el conservatorio, se le ha ido muchísimo y hemos conseguido, pienso, con luchas de todos los alumnos, pues un equipo directivo de jefatura y de administración bastante bueno, tanto en el profesional como en el superior. Y Granada. Y es un poco similar a Jaén, que ahora es verdad que este año se ha organizado todo muchísimo mejor. Veníamos de un caos absoluto en el que las matrículas y demás no sabíamos nada. Con una fecha, lo administrativo muy bien, trabajando muy bien. Y bueno, y la verdad que este año ya con este cambio de junta directiva, ¿no? Que han querido cambiar eso a mejor, porque antes era absolutamente caótico y bueno, dejaba mucho que desear. La siguiente cuestión sería sobre si recibís la noticia del centro de alguna manera, si hay algún canal de comunicación o algo que relacione a la dirección y al alumnado. Pues prácticamente, bueno, hay un correo automatizado que se manda con X cosas. Por ejemplo, si yo entro ahora mismo en mi correo, pues encuentro de hace poquito últimas noticias del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Pero sobre todo son noticias rollo, oye, mira, sí, pues pasa esto a nivel musical malagueño. Pero no suelen ser cosas así comunicadas, suelen ser pues como fechas, recordatorios, cosas de ese estilo. Por lo general, cuando hay algo que comentar entre directiva y alumnado, el canal somos nosotros, la asociación. Vale. ¿En Sevilla? Aquí utilizamos una página que se llama Mi Conservatorio y la verdad que a nosotros nos está yendo muy bien porque la directiva, tanto la directiva como los profesores en particular se pueden poner en contacto con una parte o todo el alumnado y viceversa. O sea que nosotros la verdad que los canales de comunicación los llevamos bastante bien. Por ahí se pueden poner notas, se comunican los horarios, se pueden elegir los horarios, que aún así se eligen mal, pero por lo menos hay buena comunicación entre profesorado y alumnado. Okay. Tenemos el correo de jefatura de estudio y a partir de ahí nos llegan todas las notificaciones. Y bueno, y del director. O sea, son jefe de estudio y director mandando correo. Todo. ¿Y Granada? Sí, la verdad que aquí está muy bien porque, bueno, tenemos página web y luego también tenemos cartel en el conservatorio y el propio director hizo un grupo de Telegram con todo el alumnado, bueno, que se podría meter quien quisiera, y él es el mismo el que comunica las convocatorias, las cosas que se va a ver, que se va a hacer. Por ese lado bastante bien. Vale. La siguiente cuestión sería si existe una buena relación entre el profesorado y la dirección del centro. Sí, bueno, además nuestra directiva, pues la verdad es que tiene una idiosincrasia bastante conciliadora con todo el mundo, así que no hay problemas que yo sepa, por lo menos señalables, entre directiva y profesorado. Hay que tener en cuenta además que, como ocurre, creo que en nuestra enseñanza genéricamente, nuestra directiva es parte del profesorado. Así que es como que no son dos cosas separadas. Si se llevan mal entre los compañeros es porque son profesor y profesor, no porque sean directiva y profesorado. Vale. ¿En Sevilla? Con nosotros, o sea, la relación es buena. O sea, la junta directiva y el profesorado se lleva bastante bien, se comunican muy bien. El único problema que tiene es la junta directiva con la inspectora. Allí sí hay bastante tensión, pero y nosotros hemos sido los que hemos tenido que ponernos en medio para decir que dejen de lado esa tensión y que solucionen los problemas que hay en el conservatorio, que aún así van muy lentos. Jaén. La relación es buena, no ha habido ningún problema ni se conoce, así que todo bien. O sea, años anteriores sí que hubo una gran movida, pero
eso queda ya bastante lejos. Y nada. Aquí, pues bueno, sí que es verdad que con el tema este de que cambio la junta directiva, como todo, siempre hay profesores que no están tan de acuerdo con la nueva junta y es algo normal, ¿no?, de las relaciones de los grupos humanos, ¿no? Pero es verdad que, tío, a lo mejor los profesores están haciendo comentarios en clase que no deberían sobre relación con otros profesores o... Pero vamos, por norma general, bien, a excepción de... La siguiente cuestión sería sobre el jefe de estudios, si se muestra como un apoyo ante los problemas que puedan haber entre los profesores y los alumnos. La verdad es que, bueno, dentro de que cabe decir que mi jefe de estudio es una persona bastante conciliadora, intenta siempre que la cosa esté calmadita en todos los sentidos y siempre cuando le comenta, oye, Luis, vamos a hacer yo no sé qué, pues siempre es como, bueno, pensad bien las cosas, yo no sé qué, pero siempre anima a que cualquier cosa que queramos los alumnos llevar adelante o decir o cualquier historia, siempre nos anima a que tiremos adelante. Rara vez dice un no para cualquier cosa y es un tío muy currante que está hasta los domingos en su casa dándole vueltas a cosas del conservatorio. Me consta porque alguna vez he hablado con él el domingo. Así que no tengo nada más que decir, que pienso que hace una buena labor y que apoya bastante bien las cosas que queremos los alumnos. Vale. ¿En Sevilla? Yo digo lo mismo que Carlos. Nuestra jefa de estudios es bastante buena, nos apoya en todas las actividades que queramos hacer, también nos aconseja para el tema de horarios, de clases y también se lleva muy bien con los alumnos, o sea que nosotros no tenemos ningún problema. Jaime. La verdad es que es un gran apoyo. Nuestro jefe de estudio, muy buena persona, una persona muy eficiente y que se nota que se pone en el lugar de nosotros, que no sé, cuando va a hacer los horarios, por ejemplo, va y te trata de muy buena manera, te dice las posibles soluciones y tal. Pienso que lo hace bastante bien, vamos, y tenemos ese gran apoyo. ¿Granada? Aquí, bueno, la verdad que el jefe de estudios que hay lo intenta, yo creo que lo intenta, que es importante. Es verdad que quizás para algunas cuestiones, pues bueno, a veces es verdad que los alumnos se sienten un poco desamparados. Pues bueno, un poco ahí como podemos, pero bien. A ver, yo creo que tiene buena actitud, porque en comparación con el antiguo jefe de estudios que literalmente nos ha amenazado, pues la verdad que el cambio ha sido a lo mejor sustancialmente. Vale. La siguiente cuestión es sobre si existe alguna irregularidad con la contratación de conserjes, personal de limpieza, con el personal del centro en general. La verdad es que no lo sé. Sobre todo con el tema este de Personal Pass, como se hace a través de subcontratas de la Junta y son unas cosas así que, pues yo la verdad es que no me he informado muy bien, no lo sé. Creo que no lo hay. Sí es cierto que, bueno, a veces podrían ponerse las pilas para cubrir las plazas cuando alguien sea de baja o lo que sea, pero no más allá de eso. Nosotros la verdad que tampoco tengo mucha información, pero yo creo que bastante bien. Y quitando el caso aislado de esa conserje, la verdad los demás bastante bien. Y cuando ha habido alguna baja de algún conserje, al día siguiente han traído otro nuevo. O sea que nosotros bastante bien. ¿Quién quiera de los dos? ¿Quieres tú y contesto yo la siguiente? Vale, perdona. Que solo tuvimos el año pasado, no, el anterior, hubo una irregularidad muy grande con la contratación sobre todo de personal de limpieza, pero ya está. Se solucionó, se hizo una huelga, se movió la gente y bien. Y desde ahí, pues nada. Perfecto, sí. Granada. Aquí igual hace unos años se había también hay un poco que ahora, pues bueno,
sí que eso, que creo que la empresa de limpieza una subcontrata, que eso ya es cuestión de la administración. Entonces, pues bueno, la verdad que bien. Vale. Y la última cuestión de este bloque sería si se están tomando las medidas suficientes, prácticas y efectivas para evitar los contagios del COVID, del coronavirus. A ver, yo creo que se están haciendo en mi conservatorio las medidas que mandan desde la Consejería de Educación, en este caso. Las ventanas se mantienen abiertas cuando se dan clases, se desinfectan las aulas. Es verdad que al equipo de limpiadores del centro pues se les ha insistido mucho en que bueno, que las aulas se queden fetén por las mañanas y tal. Pero, claro, lo que se consigue por la buena voluntad de profesores, alumnos y todos los implicados, no porque las medidas como tal sean efectivas, porque en realidad todos creo que hemos observado que las medidas tendrían que haber sido más drásticas en su base, en todos los sentidos. Pero bueno, entre que varias asignaturas, bastante las teóricas, las grupales, se dan online, que se intenta limpiar mucho el centro y ventilar mucho, pues parece que no hemos tenido ningún disgusto en todo lo que va de año, por lo menos a nivel de centro. Nosotros estamos teniendo bastantes problemas. Por ejemplo, al principio de curso no nos dejaban hacer las asignaturas teóricas online. Por orden de 3 inspectores diferentes, no nos dejaban hacer las teóricas online. Ya, por fin, hablando con la inspectora otra vez, se supone que han puesto un protocolo para hacer las clases online, pero todavía no me he empezado a hacerlas. O sea, todas las teóricas y demás, todas son presenciales. Cuando vino el técnico de riesgos laborales del UGT, se echó la mano a la cabeza porque había aulas sobre todo las teóricas, que había demasiada gente dentro, por mucho que espaciaran las mesas. En banda, ahora mismo sí es verdad de que están haciendo como especie de me están viendo vídeos y demás, la mitad de la plantilla, pero el problema es cuando se aglomera la gente en la puerta. Hay muchísima gente en la puerta y hay muy poco espacio. Entonces, ahí hay un peligro muy grande de contagio. Luego, también en la cabina de estudio, como he dicho antes, no hay gel desinfectante ni nada parecido. Tenemos que tocar con las ventanas cerradas y abrirlas nada más que unos minutos antes de que entre el siguiente. No, las limpiadoras hay muy pocas limpiadoras para poder estar desinfectando a cada rato todas las aulas y todas las cabinas. Hay aulas sin ventilación. Hay también el caso de un aula que está en mitad de 2 aulas, que no tiene ni ventana ni nada y no puede abrir las puertas porque esas puertas van a otras 2 aulas. Y los instrumentistas de viento que tienen muchísimo miedo porque hace poco se contagió una chica de flauta y media especialidad de flauta se tuvo que confinar. Y además es que no hay una comunicación suficiente por el tema COVID, mezclando con la pregunta anterior. Sí es verdad que no hay una comunicación suficiente por el tema COVID, que no somos conscientes de lo que hay. Solamente somos conscientes de que hay muchísimo peligro en el conservatorio. Pues en nuestro centro se están cumpliendo las normas, tenemos herramientas suficientes para combatir al virus, pero sí que es verdad que son insuficientes. Es decir, nosotros en cada clase tenemos desinfectante para piano, para mano, lo tenemos todo, pero es verdad que a pesar de ya haber pasado asignatura a online, hay otras que deberían pasarse porque hay muchísimos riesgos, como lo son música de cámara cuando estás con más viento. Es verdad que somos pocos en el centro, tenemos esa ventaja, pero no deja de ser peligroso que se aglomere mucha gente que son de viento, tocando viento en la asignatura. O sea, es que eso sigue siendo peligroso. Entonces, bueno, así. Los alumnos hay que destacar que hay una parte de ellos que están cumpliendo bien, tanto fuera de clase, que son muy importantes, como dentro de todas las medidas, y hay otros que nos ponen un poco en peligro. Es decir, pues salen demasiado, se juntan con muchísima gente en los pisos y luego resulta que te lo encuentras en la clase que tienes ahora mismo de, yo que sé, por ejemplo, contemporánea, en la que aunque yo sea pianista, pues tengo todos los vientos metales a mi alrededor y aunque llevo una FFP2, pues que puede haber mala suerte y puede colarse. Entonces, hay pequeños vacíos. En general está bien, pero eso. Bueno, aquí
La verdad es que no hay medios suficientes, porque es que, vale, sí, hay gel, cosas y demás desinfectantes, pero, por ejemplo, no hay mamparas suficientes. Y luego es que creo que se está llevando bien, pero por lo que ha comentado antes el compañero, por la buena voluntad de los alumnos y de los profesores, porque ahora sí, al profesor le da un poco igual, pues vamos al concierto, hacemos un concierto de orquesta y no ponemos pantalla a los de viento porque sí. O sea, cosas que dices, pues a lo mejor no, está bien. Entonces, pues bueno, y aquí creo que las teóricas siguen siendo presenciales, a excepción de algún profesor que haya querido pasarla online, siendo presenciales y bueno, pues eso, banda, orquesta, sobre todo banda, que es que no hay pantalla y no puede haber tampoco separación porque físicamente no hay espacio. Entonces, pues bueno, un poco ahí delicado. Y ya con esto hemos acabado el bloque. Begoña, por favor, léenos los comentarios de los otros compañeros. Bueno, en cuanto a la administración, yo creo que el problema mayor es la elección de horarios, sobre todo de las teóricas, porque el año pasado que no había COVID era en un pasillo muy estrecho, una aglomeración de gente para coger el horario, y este año con COVID, más de lo mismo, nos juntábamos todos en el pasillo para coger horarios. Entonces, en vez de hacerlo telemáticamente, que es más fácil, coges, te matriculas en julio, eliges las asignaturas y no te tienes que presentar en el centro, y se tardaba un mes entero en ir a coger, o 2 semanas en ir a coger horarios. Cada semana era un horario distinto, con lo cual empezaban las clases en octubre e incluso mediados de octubre. Y luego con el tema del COVID, yo he llegado a ver en el aula de enfrente de percusión 5 metales juntos, sin ningún tipo de distancia, dando música de cámara y sin pantallas. Entonces, sí que es cierto que las aulas tienen una cantidad de gente que puede entrar, pero no puedes poner a 5 metales juntos sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Esa es la única problemática que veo yo. Y pasando al siguiente bloque sobre el estado de las especialidades. En este bloque pues, vamos a hablar de la especialidad en sí, de los problemas que puede haber. Empezamos, por ejemplo, con un ejemplo de Granada, y es que la especialidad de dirección, que tiene 4 plazas aquí en Granada, tiene estos 4 alumnos en 1 hora y media de clase a la semana. Cuando siendo una especialidad, siendo una asignatura la dirección troncal, debería darse mínimo pues un alumno por clase y el ratio es de 4. Realmente el ratio es de 15 personas, lo que pasa es que no hay 15 plazas, solo hay 4. Entonces, no sé cómo se ha planteado esto. También tengo que dar Sara. Es que esto lo pusieron gente de Granada. Entonces Vale. no sé si queréis hablar de alguna problemática concreta. Puede ser que simplemente los de dirección reivindican que igual que un pianista tiene 1 hora y media para él solo, que tengan dirección 1 hora y media para ellos solos, no con 4. O al menos con 2, pero vamos. Que Otro punto. Más allá de eso, no sé. Otro punto que se trata es de la especialidad de interpretación, que al final Yo creo que el único enfoque que se le da a la interpretación es interpretación solística, cuando no solo nos dedicamos a interpretar como solistas. De hecho, en la mayoría de los casos acabaremos en una orquesta o en alguna agrupación diferente, no siendo solistas, y no se nos enfoca a eso. Entonces, no sé cómo lo ve. Igual con las prácticas para el alumnado. Es decir, al final acabamos con el título y exceptuando la especialidad de pedagogía aquí en Granada, que sí tienen práctica y no, al final acabamos y no pasa como en la universidad, que sí existe práctica. Entonces, no sé cómo lo ven, podemos intentar dar cada uno una opinión. yo propongo, si queréis, porque esto va, creo que muy hilado al escrito de la universidad, en plan, porque todo esto podríamos tener las diferentes menciones y demás, un vuelco incluso, pues, si verdaderamente fuesen estudios universitarios, pues podríamos exigir unas prácticas, que en realidad ya podríamos exigirlas, porque eso no es tan difícil hacer convenios con orquestas, bandas, los de interpretación tengan también la opción de hacer prácticas. Pero si lo veis bien, podemos pasar al siguiente y lo hablamos ahí un poco.
O no sé si creo que... Bueno, Pasamos entonces a lo del escrito, lo hilamos todos juntos. Entonces, Carlos, explícanos un poco cómo surge el escrito, qué se ha hecho con el escrito. Perdón, no me he enterado. Espérate, tiempo muerto. ¿Quién quiere hablar? Víctor estaba haciendo señales. Y yo. ¿Cómo? Que si quieres Francisco primero y ya digo yo. Vale, pues dime, Francisco. A ver, nosotros en realidad no tenemos ese problema. Nosotros las especialidades están bastante bien, quitando la que dije antes de flauta de pico. Y en tema de interpretación, sobre todo miran mucho eso, lo de tocar en orquestas y en bandas. Sobre todo ahora mismo se está llevando en el Teatro de la Maestranza una ópera de Verdi y quien está tocando allí es la orquesta del conservatorio, porque, bueno, junto con la ROS. Entonces, muchas veces hacen convenios con la ROS para que o una de dos vayan a los ensayos o toquen con ellos o, como en este caso, hagan algún concierto u ópera con esto en el teatro. ¿Y Víctor? Pues yo quería poner dos cosas. La primera, yo creo que la sufrimos un poco todos, que es que dejan en general relativamente, y siendo realistas, poco tiempo para lo interpretativo y muchísimo tiempo para otras asignaturas. Es verdad que hay que tener una formación completa, es verdad que es necesario saber literatura de tu instrumento, es necesario saber contemporáneo, tal, pero es que se está organizado de una forma un poco que no permite una formación del instrumento libre en la que tú digas, si yo me quiero montar un concierto, un tal, porque va a estar en mi formación, no puedo invertir un mínimo de horas para poder llevarlo decentemente. Entonces, un poco eso, que la otra asignatura come muchísimo tiempo de los estudios, pues en mi caso, por ejemplo, de piano. Entonces, hay semanas en las que digo, es que no puedo estudiar nada de piano y tengo que tocar hasta el concierto, no sé qué. Entonces, un poco ese asunto, que no soy nadie, o sea, para hablar en nombre de todos, pero creo que en general es muy, muy común. Y luego también el tema de la orquesta, de que muchos pedís, pero si alguien está montando un concierto, pues puede ser una actividad bastante interesante que lo toque con orquesta y que se hagan pequeñas colaboraciones de esa manera, que al fin y al cabo pues es que es una formación que se ajusta muchísimo a lo real y no se le presta atención, ni siquiera tocarlo con, al menos nosotros los pianistas, ni siquiera tocar un concierto con otra persona en el otro piano, es que no se tiene normalizado y es que es muy importante, creo yo. Y ya, era eso. Yo, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría decir algo para cuando acabéis o lo que sea, pues ahí Sí. Puedo hablar si no tengo más palabras ahora mismo. Vale, pues entonces voy a comentar yo, con el tema de estas especialidades, si es cierto que en mi conservatorio el problema que tenemos, lo he comentado un pelín antes, es que tenemos X especialidades que tienen X asignaturas, por ejemplo, los pianistas, pues puede ser, por ejemplo, repertorio. Perdona, Carlos. Begoña, ¿podrías cerrar el micro que está acoplando? Muchas gracias. Puedes seguir. Vale. Pues bueno, por ejemplo, tenemos asignaturas en mi especialidad, la de piano, como puede ser, creo que la que ha comentado Víctor, en el que tenemos que montar un concierto para piano de duración larguísima y de dificultad muy alta por el módico precio de 3 créditos, lo cual supondría un estudio diario de un cuarto de hora y que, lógicamente, pues si tú le llevas a la profesora habiendo estudiado un cuarto de hora al día el concierto, pues te va a decir que te vayas a tu casa, que eres un impresentable. Música de cámara, que de por sí ya es una asignatura que tiene desigualdades dependiendo del instrumento, no por nada. Yo he tocado música de cámara con trío, he montado un trío de Schubert con violín y cello, y es que mi violín y mi cello me decían, yo es que tengo redondas donde tú tienes escalas, arpegios de tresillos de corcheas, hiperrápidos, hiperdifíciles. Pues es normal que yo lo lleve a primera vista y tú tengas que tirarte 2 horas al día, toda la semana, para avanzar 5 páginas. Partiendo de esa base como tal, incluso para los instrumentos que ese problema justo no lo tengan, siguen siendo asignaturas que están pues mal planteadas, depende del profesor o depende del centro. Y eso en mi centro se sufre en todas las especialidades en mayor o menor medida. Respecto a esto, bueno, pues los alumnos del centro están moviendo historias, han presentado un escrito para que los departamentos competentes intenten darle un poquito de caña a ese asunto, pero vaya,
Tal. Y después, bueno, es que en mi centro, la verdad es que nadie ha planteado nunca el tema de pedir prácticas, pero es que ni siquiera en la universidad de mi ciudad, en Málaga, se puede decir que la mayoría de las carreras tengan prácticas. Porque en la UMA se tomó la decisión de como no se pueden garantizar prácticas pagadas a todo el alumnado, es cuestión de la propia facultad el decir, pues, en mi facultad se hace práctica o no. En la UMA prácticamente, sin contar un par de facultades de ingeniería, no se hacen prácticas. Práctica referente a prácticas externas, que supongo que es lo que se está hablando aquí. Así Pero- que en Málaga seguimos la tradición en ese sentido. Dime, perdón. Nada, que yo simplemente iba a decir que las prácticas que tenemos nosotros externas no son remuneradas, Bueno. pero son prácticas. Efectivamente, pues es que en Málaga las facultades de ingeniería, por ejemplo, sí tienen prácticas externas también no remuneradas, solo que, bueno, que eso ha quedado a discreción de las facultades decir, pues en mi facultad vamos a hacer prácticas externas o no, ya que no podemos garantizar que se paguen, y de hecho no se pagan, como tú bien estás diciendo. Y ya con esto yo no tengo aquí más que decir. Vale. Pues no sé si Begoña. Raúl, si quieres, mira, María José ha escrito que ella puede comentar el tema de la especialidad de dirección. Sí, que hable Ana. Pues adelante, Ana. ¿Ana o María José? Ah, vale, María José, Ana. Perdona, es que me tengo que marchar, ¿vale? Es Sí, que me están ya pidiendo aquí. Venga, que vaya muy bien, ¿eh? Encantadísimo. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, hola. Sí, soy Ana, que estoy aquí con María José. Pues a ver, lo que ocurre en la especialidad de dirección, que a ver, yo me estuve quejando a la profesora y eso, y el profesor que tenemos de dirección de orquesta nos comentó que él también se estuvo quejando de nuestra situación, que es básicamente 4 alumnos para hora y media a la semana. O sea, literalmente damos como, no sé, 25 minutos o algo así, o menos de 25 minutos, y que realmente al final lo que ocurre es que en 25 minutos, que no da tiempo a que todos demos clase toda la semana. Yo hay semanas que llego a clase y no dirijo, o no estoy haciendo nada, estoy viendo a mis compañeros, que eso me parece una parte muy importante de mi formación, porque también se aprende viendo, pero realmente no estoy dando clase. Y, por ejemplo, imaginaros que he visto que hay varios pianistas, que vosotros llegáis a clase de piano y no estáis vosotros solos, hay 4 personas más para vuestra clase de hora y media. Y que tú llegas a estar estudiando de ese concierto tan largo y tan difícil y que no te da tiempo a enseñar a la profesora los avances o los progresos que has hecho y ni siquiera que la profesora te diga a ti cosas para mejorar. Entonces te tiras una semana más estudiándotelo todo exactamente igual y cuando llega la semana que viene, efectivamente, otra vez no te toca a ti porque le toca al otro compañero que a la semana pasada tampoco le dio tiempo. Pues básicamente esa es nuestra situación en dirección de orquesta y dirección de coro. Los años anteriores, que básicamente aquí en Granada no, ni siquiera llega a cuarto dirección, hay solo primero, segundo y tercero ahora mismo. Los años anteriores no se había dado tanta cuenta de este asunto porque realmente solo había 2 plazas y de esas 2 plazas, la primera generación, por así decirlo, solo entró una muchacha y en la segunda entraron 2 y uno pidió el traslado a Málaga, que yo lo veo totalmente lógico porque yo he hablado con compañeros míos que están estudiando dirección en Málaga y en Málaga lo que tiene es hora y media individual o como mucho en casos de primero que hay mucha gente, hay hora y media para 2 personas. Entonces, y una cosa que nos dijo nuestro profesor, que nos quedamos todos flipando, fue que a Granada le concedieron la especialidad de dirección con la norma de no ampliar nunca las plazas de profesores, que estuviesen siempre los mismos. Eso nos lo dijo nuestro profesor y nos quedamos flipando, y que él se quejó a dirección y no hicieron nada, y realmente yo creo que hay profesores como para darle clase a 6 alumnos y que tengan las horas que nos corresponden porque yo he pagado mi matrícula y tengo que sacar mis créditos igual que todos. Y no veo nada justo la situación en la que estamos. Ya está, solo me quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Ana, por
por explicarnos la situación. Y no sé si alguien tiene algún comentario a lo que ha dicho, y si no, pasamos al siguiente. Nadie, ¿no? Bueno, por último punto que está recogido es sobre el escrito que se presentó a la Consejería de Educación. Entonces, Cal, que ha sido el principal impulsor, que nos explique un poco cómo surge el escrito, qué se ha hecho con él, a qué se ha presentado y cómo se está llevando. Hola, buenas. Bueno, pues vamos a ir por partes. Esto más que nada es otro intento más que se ha intentado realizar desde mi asociación. Bueno, digo de mi asociación porque tuve la idea, se me ocurrió un día así que estaba yo en mi casa, un poco aburrido, porque si no me tienen en estos berenjenales. Pero fue pues otro intento más de visibilizar nuestra situación y además intentar aprovechar pues esa cosa que tenemos ahora, que no hace falta que nos manifestemos para poder hacer algo que sea escuchado, dado que convocar manifestaciones en nuestras especialidades ya me ha demostrado que suele tener una asistencia relativamente bajita. Sé, por ejemplo, que en Sevilla habéis tenido un éxito bastante grande con este tipo de cosas, pero Málaga la verdad es que no lo hemos solido tener. Por esto que estoy diciendo yo, que la gente delega mucho en la directiva de la asociación y se implica personalmente relativamente poco. Entonces, bueno, vi la oportunidad de poder mandar algo en un panorama en el que había pocas novedades sobre nosotros y, pues, como llevo ya unos cuantos años en la directiva y tanto de la asociación como de la federación, pues tenía bastantes medios de prensa y formas de que sacara las noticias adelante. Así que dije, bueno, pues si podemos coger y podemos conseguir hacer un escrito en el que por fin nos unifiquemos de cara a todas las reuniones que hagan los cuerpos competentes, las mesas técnicas competentes o los señores competentes, pues tendremos una visión unificada del alumnado. En este escrito, como todos pudisteis observar, yo hablaba lo que es en el escrito de una universidad de las artes, pero a todos ustedes os comenté que puse universidad no por nada, sino porque el único resquicio que hay para llegar a eso es voluntad y trabajo político. Mi intención no era establecer eso como máxima, no era mi intención. De hecho, yo soy consciente, como me comentó, por ejemplo, Fran Ferris, cuando hablé con él al principio del tema, que a nosotros, si nos dieran todo el material que necesitamos y nos habilitaran legalmente las cosas que nos faltan, podríamos desarrollar una actividad bastante decente. Yo soy consciente de eso el primero. ¿Cuál es la cosa? La experiencia me ha demostrado que tú tienes que pedir todo, porque ya ellos se van a encargar de no darte nada. Así que se ha pedido esto, primero, porque nos permite mostrar una postura unificada en la que todo el alumnado de artísticas superiores, que recuerdo, aquí estamos solo música, pero esto ha tenido el apoyo de el único superior de danza que hay en Andalucía, que está en Málaga, de todas las ESATs de Andalucía, incluso de Córdoba, que no tiene asociación como tal, o de otras muchas como ella, y también, aunque no llegaron a tiempo de esto, ya estoy hablando con escuelas superiores de diseño, la de Sevilla, por ejemplo, una de las... Creo que hay un par, no estoy yo seguro con esto, porque son 11 y entonces me pierdo un poco en toda Andalucía, pero en Sevilla también una escuela superior de diseño nos mostró su apoyo y en otras más. Y entonces, ¿en qué ha quedado esto? Pues esto por ahora ha quedado en que tiene una gran repercusión mediática, que en las mesas técnicas todos los sindicatos son conscientes de nuestra visión conjunta y, de hecho, el consenso que ahora mismo sindical es hay que pedir que se den las cosas que piden los alumnos. No sabemos si se conseguirá a plazo largo introduciéndonos de alguna forma en el espectro universitario, ya sea con adscripción, inscripción, Universidad de las Artes, si creando un Instituto Superior de las Artes, que prácticamente es algo muy similar, solo que no se llama universidad, o si será simplemente con
entre comillas, parcial legislativo, como el de, a lo mejor habéis visto por ahí, que ha salido, creo que se pasó por este grupo, no estoy yo seguro, un borrador del próximo modelo de ley que vamos a tener. En ese borrador, la cosa, a mí me toca un poquito la fibra y me enfada un pelín, ¿no? Porque es un documento de 25 páginas en el que la única novedad es que en una página se reconoce que podremos tener estudios de tercer grado nosotros propios, es decir, pues másters y doctorados. ¿Cuál es el problema? Esto es como todo. Esto es decir, oye, sí, cuando saquemos este proyecto de ley estará reglado que podréis hacerlo, pero no nos aumentan ni la infraestructura para ello, ni nos facilitan en ningún sentido nada de esto. Y como sabréis, todos los que hayáis estado en contacto de cualquier forma con algún tipo de universidad, ya sea porque habéis estudiado en la universidad o porque tenéis amigos, ni siquiera allí la investigación es algo sencillo de llevar a cabo. De hecho, yo soy bioquímico, además de músico. De 68 que empezamos en primero, posiblemente 4 se dedican a la investigación dentro del país, otros cuantos fuera, pero estamos hablando de ya de carrera universitaria dentro del sistema universitario. Imaginad cómo de difícil puede ser en nuestro sistema si no hay ningún tipo de apoyo logístico más allá de la simple permisión. Por eso quería dejar constar esa reflexión, que si bien es un paso del cual, pues oye, hay que estar contentos, porque posiblemente ese paso sea el fruto de todas las quejas combinadas que hemos tenido durante todos los años, tanto alumnado como profesor, como otros colectivos que habrán ido implicados. Pero no hay que olvidar que bueno, que todo al final basa su efectividad en cómo se ejecuta. Así que ya veremos en el futuro qué tal va esto. Y bueno, prácticamente creo que he intentado resumir más o menos cómo va esta historia. En concreto, el por qué una Universidad de las Artes como propuesta y no una adscripción. Así fue más que nada porque desde la Federación de Cine y Música pues hicimos hace un tiempo un estudio para el caso de Andalucía, en el que estudiábamos pues cómo estaba repartido el alumnado de Andalucía, cuánto era el grosso del alumnado en Andalucía y, pues bueno, hacíamos un razonamiento por el cual proponíamos ese modelo. Pero, como digo, ha sido más que nada una etiqueta para poder tener una visión común y pedir unos mínimos que necesitamos no para nada, sino simplemente para estudiar y que nuestras matrículas, nuestras horas y estos años de vida, porque la música lleva ya, pues al que se gradúa con 22 años y empieza con 8 años, han sido 14 años de su vida que continuarán para el resto de su vida y que como mínimo merecen unas condiciones de estudio para poder decir que has tenido unas condiciones de estudio, porque ahora mismo lo que tenemos son unas condiciones por debajo de cualquier mínimo. Creo que más o menos con eso puedo resumir todo sin ser muy extenso, que aquí a mí me gusta charlar, así que mejor creo que paro aquí. Si hay algo que se me quiera comentar o lo que sea, con gusto lo digo. Es interesante lo que dices, voy a dar una rápida opinión, porque es verdad que aquí en Andalucía existió hasta hace 2 años, hasta el 2019, el Instituto Superior de Arte de una persona que era el secretario, se me dio el nombre, el delegado de eso, y no se le había dotado. Entonces, tan fácil como que se le hubiera dotado de financiación y de infraestructura como para que se hubieran hecho esta universidad de la que hablamos. Y al final, hace 2 años, pues el PP de nuevo, quien eliminó definitivamente este organismo. Entonces, no sé cómo lo veis los demás. Vamos a intentar. De hecho, quiero hacer un pequeñito inciso respecto a esto, porque es que dio la casualidad que, claro, desde la federación, es que como os digo, desde la federación, pues estábamos ese año muy metidos en el tema, ostras, en Andalucía tiene pinta que se puede hacer algo. Además está este organismo que si le dan caña puede salir de ahí algo interesante. En Valencia tuvieron que crear el ISEAC, que es de posterior fundación a cuando pues empezó la federación a andar. Pues justo estábamos nosotros terminando de hacer nuestros apaños para mandar nuestros escritos y nuestras cosas, que en un enero de hace 2 años dijeron,
oye, que nos ventilamos esto. Y estábamos, claro, mi profesor de instrumento, él siempre ha sido muy vocal con todas estas cosas y ha estado siempre súper en favor de todas las reivindicaciones del alumnado. Y yo le llegué a clase con la cara partida porque habían sido 2 semanas de estar pues, escribiendo documentos, mirando leyes y mirando cosas. Y llegué con la cara partida a clase y me dijo, también te has enterado esta mañana, ¿no? Y fue como, hostia. Así que eso fue tirar un mes de trabajo a la basura, este borrón que le hicieron, así porque sí. Y ya con eso. No sé qué opináis, si alguien opina algo sobre esto. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. Es que podríamos perfectamente, como en su momento, adaptar todas nuestras necesidades a través de esto, que bueno, puede ser un proyecto de futuro muy, a lo mejor no cercano, pero que también es la problemática que tenemos en los estudios superiores de conservatorio, imagino que será igual. Es que bueno, todo lo que arrastramos como institución al propio profesorado, a muchos que están por antigüedad, pero no les interesa este cambio, no. Sinceramente, siempre escucho la misma excusa de es muy particular, entonces si en la universidad no se podría adaptar, no sé qué, que creo que realmente son excusas. No creo que sea otra cosa. Y al final es que realmente no se están velando por los intereses del alumnado y de su educación de calidad. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que seguir ahí y pues haciendo cosas unitarias que den voz a esta situación. De hecho, con permiso otra vez, que estoy pesado yo y lo siento. Con permiso, pues a mí cuando me viene algún profesor, algún alumno, cualquier persona comentándome justo esto, casi los alumnos pues me lo dicen casi como con un miedo, porque han escuchado ese cuento y es como, hostia, pero es que a lo mejor hay que pasar por selectividad o esta historia. Yo les invito siempre a lo mismo. Les invito a que miren prácticamente al resto del mundo y vean qué es lo que hay en el resto del mundo. Y nosotros somos una anomalía. Prácticamente que la música sea universitaria nunca ha sido un debate en el resto del mundo. Vaya, ni en Estados Unidos, ni en el resto de Europa, ni en Asia, en ningún sitio. Somos nosotros los únicos que no se sabe bien cuándo ha empezado este discurso, pero parece que ha calado ahí. Y bueno, obviamente es promovido por la gente a la que le interese, que ya cada uno, pues, seguramente a los que le interesan saben quiénes son, así que yo no voy a decir nadie. Pero la cosa es que nos dicen, no, pero es que si pasamos a ser universitario, entonces la universidad hay que recibirse por una LOU, hay que hacer una selectividad, hay que hacer un yo no sé qué. Y a mí me encantaría ver si alguien puede entrar a, no sé, a la universidad, a la parte de la Universidad de Música que tiene Jay, por ejemplo, sin haber tocado el piano en su vida. Me gustaría mucho saberlo. O si alguien puede entrar al Royal de Londres sin haber tocado el clarinete en su vida. O al Instituto Chopin, que es un instituto superior. Me gustaría mucho ver si en algún otro país se puede hacer eso. Y en el caso, me encantaría conocer a la persona que ha tenido la valentía de, sin haber tocado nunca un instrumento, meterse en un conservatorio superior, porque de verdad se convertiría en el referente de muchos en este país. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Sí. Que estoy a favor con todo y ahora que hemos llegado con el tema de profesores, también tendríamos que tener seguro que hay que, como mínimo, se debería de sacar 3 cuerpos de profesores. Los profesores catedráticos, los profesores interinos y los profesores sustitutos. Realistas. Que si hay suerte y nos consiguen hacer Universidad del Arte y demás, los profesores, sobre todo los interinos y los sustitutos, cobran muy, muy, muy poco. Hay casos de profesores en universidades, hablando también con profesores de aquí, que han llegado a cobrar 600 euros al mes y le han estado hablando mal, lamiéndole el culo al catedrático de turno. Entonces, también hay que ser realistas en ese tema. Además de que las matrículas, claramente, tendrán que ser más caras. Porque los conservatorios, tanto de arte dramático como de diseño como de música,
la administración tiene que ser suya. Y entonces las matrículas deben de ser mucho más caras. De todas formas, yo estoy a favor de que se haga eso, yo opino que es un riesgo que hay que correr para que se puedan solucionar todos los problemas que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Begoña, después, habla. Vale, hablo. Que, bueno, yo soy de Valencia y sí que conozco parte de la labor que hace el ISEAC porque lo que ha conseguido es pedir a la consellería que que cedan espacios públicos como teatros, salas y que alumnos puedan llevar a cabo proyectos. Hay un grupo de percusión de mujeres que plantearon un proyecto y era pues como una historia de la percusión desde los inicios hasta la actualidad y han podido llevar a cabo ese proyecto en el Palau de la Música gracias al ISEAC y, bueno, y a la labor que hacen ellas también. Entonces yo creo que es algo fundamental que tiene que haber en todas las comunidades porque te permite que todo el trabajo que tú desarrolles en el conservatorio luego lo puedas llevar a cabo. Entonces yo creo que es algo muy importante y que en Andalucía pues debería de estar también. Bueno, en Andalucía y en el resto de España. Ya está. Pues no sé si alguien más quiere hablar del tema. Yo quería preguntar. Sí, pregunta. Yo quería preguntar porque todo el tema este de las reuniones con las mesas técnicas y tal, o sea, eso actualmente ¿en qué ha quedado? Sí, sobre todo se lo pregunto a Carlos, que creo que tiene más idea. Pues a ver, como he comentado antes algo, pero como que muy de pasada. A mí lo que me consta es que toda esta reivindicación que hemos hecho, pues ha tenido eco en toda la gente encargada de reunirse en las mesas técnicas y que los sindicatos allí han presentado una visión unificada de los mínimos que queremos conseguir nosotros y de las cosas por las que tenemos que pelear. Como me gustaría dejar, para que quede constancia, esto es como todo. Los procesos burocráticos, y más que tienen una negociación gorda subyacente, son largos, son tediosos y son una carrera de fondo. Yo no sé cuándo será la próxima reunión que tengan los susodichos, las personas implicadas, pero por lo menos ya a mí se me queda la tranquilidad de que en esta literalmente no es que se hable de nosotros como algo colateral, como un rebote, sino que aquí somos nosotros el principal punto de discusión y que la voz de los alumnos ha llegado ahí. Entonces, ¿en qué va a repercutir? Pues no lo sabremos hasta que las negociaciones avancen. ¿Cuándo van a continuar las negociaciones? Hombre, a mí me extrañaría que este tipo de reuniones tuvieran un espacio entre ellas más de un mes. Por tanto, pues a lo mejor dentro de un par de semanas pues hay otra en ese periodo. No sé la fecha concreta. Posiblemente ni ellos la sepan. Pero simplemente eso. Ahora lo que toca es esperar y seguir ahí pendientes y si en algún momento aparece alguna otra opción de darle un poquito la tabarra, dentro del panorama que tenemos tan raro, porque esto es como todo, en otro año hubiéramos organizado un encierro como el que se hizo el año pasado, que también se hizo en Málaga, alguna mani, alguna cosa, y eso quieras que no es otro tipo de titular. Pero al mismo la situación que tenemos es la que tenemos y creo que lo que toca es esperar y seguir trabajando a nivel del centro para que el asociacionismo esté cada vez un poquito más fuerte y todos los alumnos entiendan que su voz tiene que importar y que eso es lo único que vale la pena. Pero la mesa se realiza el lunes, ¿verdad? No sé exactamente qué día, el lunes 22, puede que sea el lunes 22. Es que, según tengo entendido, vamos, me han dicho de que el lunes 22 era la reunión. Bueno, la mesa. Pues será en esa fecha. Como te digo, como yo no sabía el día concreto, llevo un par de semanillas un poquito desconectado, pues teniendo en cuenta que el anterior fue a principio, pues esta tenía que ser a final de este, más o menos. Así que por ahí andaremos. Pues si no hay ninguna pregunta más, ninguna cuestión más, todavía, pues entonces vamos a dar por
Vamos a dar las conclusiones, no sé si las da Begoña o las tengo que dar yo. Tú mejor, que yo he llegado tarde. Vale. Bueno, pues al final lo que hemos visto en estas 2 horas que hemos estado reunidos es que nuestra situación sigue siendo aún precaria y ya lo que este último debate que hemos tenido estos minutos es que tenemos que seguir trabajando por conseguir nuestro objetivo, que es que se reconozca nuestro esfuerzo y que se reconozca que estamos estudiando un todo de verdad, ¿no? Que siempre se pone en cuestión lo que estudiamos en el conservatorio. Entonces, pues nada, esperaremos a ver si finalmente la reunión es el lunes, ¿no? Veremos a ver qué pasa. De las asociaciones de los diferentes conservatorios seguiremos apoyándonos entre nosotros y trabajando en pro de estos estudios tan bonitos que son la música. Muchas gracias. Bueno, adelante, Harry. A ver, si queréis, ahora que estamos en conexión, o sea que estamos bastante conectados, si al final esto se queda en agua de borraja o no pasa nada, sería interesante que entre todos nosotros organizáramos algo masivo. Es decir, que ya sea manifestación, sea encierro, lo que sea, pero que se haga no solo en Sevilla y Málaga o no solo en Córdoba, que sea en Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, todos a la vez, a la misma hora, en un punto específico. Y ahí yo creo que eso ya ahora sería más fácil hacerlo, ya que estamos también más en contacto, y repercutiría un montón, ya que sería una movilización masiva de Andalucía. No sé qué opináis vosotros. Claro, yo también quería añadir como conclusión que este encuentro también sea planteado para eso, para que ya estamos en contacto entre nosotros, podemos organizar cosas a nivel de Andalucía entre nosotros y con las fuerzas que seamos, pero seguro que ya contamos con más que si actuamos aisladamente, ¿no? Que también, pues bueno, pues estoy totalmente de acuerdo y que podemos apoyarnos y organizar cosas juntos. Me parece que quería hablar María, ¿no? Yo quería hablar y decir que los conservatorios que todavía no tienen asociaciones, como el caso de Jaén, creo que Córdoba también, que animaros, que intentéis uniros. Yo sé que aquí a Víctor lo metió yo un poco de encerrona, pero que si podéis conseguir que al menos un grupo pequeño de alumnos consiga hacer una asociación, se mueven muchas cosas, podéis hacer muchas cosas, muchas actividades, mover todos los problemas que tengáis, realmente un órgano que es muy necesario dentro de los conservatorios, porque sabemos cómo funcionan, ya lo hemos visto, hemos hablado de todas las problemáticas que hay. Entonces, no a ti personalmente, pero sí creo que intenté hablar o tal, porque así es como surgió en Granada. La asociación realmente de Granada estaba parada, ya lo comentaba Sara antes, y a través de la asamblea, se comenzó como una asamblea en la que nos reuníamos, hablábamos de problemas que había, y a partir de ahí fueron surgiendo ideas muy chulas y hemos conseguido muchas cosas y estamos realizando muchas actividades. Entonces creo que es muy importante eso, que intentéis buscar medios y ver si se pueden hacer cosas. Y que bueno, tenéis la ayuda de todos, que hemos constituido asociaciones todas, entonces si necesitáis cualquier tipo de ayuda, pues aquí estamos. Pues sí, eso yo personalmente voy a intentar que se mueva. Tengo la suerte de que mi profesor de piano, pues, es secretario, entonces me puede dar también pistas de cómo está la situación, qué ocurrió y qué va a pasar con la asociación, pero, o sea, yo quiero moverlo un poco, así que también contad conmigo que aquí estoy. Pues perfecto todo. Pues nada, vámonos a comer, ¿no? Sí, por ejemplo. Vamos hablando entonces. Estaría bien, estaría bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, chicos, un gusto. Hasta luego. Adiós. Adiós. No.